Paul Michel Stefani, también conocido como el asesino de la voz llorosa, por cómo este individuo relataba sus homicidios a la policía, nació en Minneapolis, Minnesota, en 1944, donde vivía con su madre y padrastros junto con sus 9 hermanos. Como era de esperarse, la infancia de Michael no fue nada fácil, ya que su padrastro abusaba física y verbalmente de él y de su hermano mayor, con más frecuencia que con los demás. Se dice que el padrastro siempre golpeaba o aventaba de las escaleras a sus hijastros cuando quería, hasta que tras graduarse de la secundaria, el adolescente salió de su casa para mudarse a St. Paul, en Minneapolis, donde se propuso a conseguir algún trabajo para sobrevivir solo. Trabajó descargando camiones y como conserje de un hospital. A medida que Michael crecía, su situación familiar no mejoraba. A los 18, se unió al ejército y fue enviado a Vietnam, donde se desempeñó como enfermero en una unidad médica. Se dice que durante este tiempo presenció hechos horribles y traumatizantes que podrían haber contribuido a su desarrollo de problemas mentales y emocionales. Después de su servicio en Vietnam, regresó a Minneapolis, donde se dio cuenta que ya era tiempo de sentar cabeza y tener una relación amorosa. Sin embargo, la vida sentimental de este sujeto fue de mal a peor. Su primera esposa, de quien se sabe muy poco, se divorció de él en la década de 1960. Luego, en la década de 1970, Stephanie se casó con una mujer llamada Beverly Leader, con la que tuvo 2 hijos, pero su matrimonio también terminó en divorcio poco después, ya que su carácter empezó a ser tan abusivo y hostil con su esposa, que ésta lo denunció. La vida de Michael cambió drásticamente después de su separación y el haber perdido su trabajo como conserje. Durante esta década, trató de conseguir trabajo y nuevas parejas, hasta que su última conquista lo dejó y regresó a su país porque decía que temía por su vida. En Año Nuevo de 1980, Michael fue a buscar venganza de sus anteriores jefes en la fábrica donde trabajó como conserje, hasta que lamentablemente una joven universitaria llamada Karen Potak se cruzó en su camino. Michael, con todo ese enojo y resentimiento, de alguna manera hizo ver a aquella joven como un blanco fácil. Y en una noche, cuando la joven regresaba a casa después de una fiesta, Michael de sorpresa atacó a la joven golpeándola brutalmente en la cabeza con un pedazo de hierro, hasta romperle el cráneo. Después de dejarla en muy mal estado, este se dispuso a ir a una cabina telefónica para reportar el incidente a emergencias. Les dejaré la grabación de la llamada que realizó a emergencias esa noche. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Hello? Cuando fueron a verificar la zona que Michael les había dicho por la llamada, encontraron a la joven en el suelo con la cabeza destrozada, pero afortunadamente con vida. La segunda víctima de este sujeto no corrió con la suerte de Karen, ya que el 27 de mayo de 1981, Kimberly Compton, de 16 años, había sido apuñalada 61 veces con un picahielos y estrangulada con un cordón de zapatos. El cuerpo había sido encontrado por un grupo de adolescentes que pasaba por aquella zona boscosa. Como había pasado con su primer víctima, después de cometer este crimen, no demoró mucho para llamar a emergencias, donde dijo lo siguiente: Oh, you find me? I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Hello? Are you there? Esta vez, las autoridades lograron saber la ubicación exacta de la llamada que realizó Michael, solo que cuando llegaron al lugar, este había desaparecido. 2 días después, la policía recibió una llamada donde Michael decía que trataría de no matar a más personas, ya que se sentía molesto y mal por sus acciones, que no lo dejaban dormir, ya que la policía no lograba encontrar alguna pista o momento para identificarlo. Este asesino
fue por Kathleen Greening hasta su domicilio. El 21 de junio de ese año, esta mujer de 33 años fue ahogada en la bañera de su domicilio. Sin embargo, cuando la policía fue a ver, dictaminó que pudo haber sido una muerte accidental, ya que no se encontraba indicio de un crimen, y misteriosamente, Michael no llamó esta vez a emergencias como siempre lo hacía. No se supo de él hasta el 21 de diciembre de 1980, donde se encontró con Barbara Simmons en un bar. Después de tener una plática, se ofreció a llevarla a casa sin saber que antes de llegar, Michael se desvió del camino y la apuñaló 40 veces. Abandonó su cadáver en un sendero cerca de la calle 29 de Minneapolis. En esta ocasión, volvió a llamar a la policía diciendo esto. Fire emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my faith. I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm going to kill myself, I think. Where are you? I'm just going to... If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of you. I'm sorry. I'll never make it to heaven. Calm down. Calm. Una vez más, las autoridades investigaron el caso, y esta vez, gracias a varios testigos, se hizo un retrato con la descripción física del sospechoso, cerca de 40 años, 1,80 m de altura y 85 kilos de peso, cabello negro con entradas y peinado hacia atrás, y con un tono oscuro de piel. Mientras los investigadores trataban de localizarlo, Michael se acercó a una joven de 19 años, llamada Denise Williams, que se dedicaba al servicio para adultos. La subió a su automóvil y luego la llevó en su auto a un lugar apartado, y antes de que se diera cuenta, Michael ya la había apuñalado 15 veces con un destornillador. A pesar de que las heridas eran graves, la joven tomó una botella de vidrio que estaba en el suelo y rápidamente golpeó a Michael en la cabeza, haciéndole una herida profunda. Dennis salió del auto corriendo pidiendo ayuda a gritos, hasta que una persona que pasaba por ahí la puso a salvo. Michael se fue rápidamente a su casa, pero cuando se dio cuenta de la herida en su cabeza, se asustó y marcó a emergencias. Esta vez lo hizo con su voz normal. Como los investigadores estaban muy al pendiente de esto, avisaron que un hombre había llamado y que, para sorpresa de estos, tenía una voz parecida al asesino apodado como el asesino de la voz llorosa. El asesino de la voz llorosa fue capturado a sus 37 años de edad, gracias a una combinación de pruebas forenses y el testimonio de testigos presenciales. Después del asesinato de Kimberly Compton, la policía encontró un testigo que vio a un hombre con un coche rojo cerca del lugar del crimen. Los investigadores obtuvieron una descripción del hombre y del coche y comenzaron a buscar posibles sospechosos. Además, la policía encontró huellas de zapatos en la escena del crimen que coincidían con las huellas de zapatos de Michael, que habían sido obtenidas en una investigación anterior. Finalmente, la policía recibió una llamada anónima que les dio información sobre un hombre llamado Mike que había estado hablando sobre los asesinatos en un bar. La policía investigó y encontró que Mike era Paul Michael Stefani. En el juicio de 1982, la fiscalía llamó a declarar a la hermana de Paul, que confirmó que la voz que se escuchaba en las grabaciones correspondía a la de su hermano. Aunque no eran evidencias suficientes, el jurado declaró culpable a Paul Stefani y lo sentenció a 58 años de prisión por el asesinato de Barbara Simmons y el ataque a Denise Williams. Ya en la cárcel, se dedicó a conceder entrevistas a los medios de comunicación, donde confesó que todo lo hizo porque escuchaba voces, diciendo: «Alguien me dijo, Paul, es hora de matar». En 1997 le diagnosticaron cáncer de piel, lo cual le hizo pensar a Paul, para que después confesara el número exacto de víctimas diciendo lo siguiente: «Prefiero ir a la tumba sabiendo que todo esto está arreglado y fuera de mi pecho. No sé qué hacer excepto decir que me gustaría poder retroceder el reloj. Durante los últimos 15 años que llevo encerrado, me he preguntado cómo pudo suceder todo esto, y solo puedo decir que estoy enfermo y que lo siento. Si lo siento significa algo después de 15 años». Hasta que el 12 de junio de 1998, a sus 53 años, el asesino de la voz llorosa murió de cáncer en la prisión de máxima seguridad de Oak Park Heights. Y hasta aquí el caso del asesino en serie con la voz llorosa.
Regálame un comentario si te ha gustado y un like si es de tu agrado el contenido. Nos vemos en otro video de Archivo encriptado.